voy a hablar solo del poder. ¿Qué es el poder? Porque ahí se cifra que uno va imitando la definición de poder que tiene aquel que ejerce el poder. Y no es teoría, es práctica, lo veo como. Entonces muchas veces yo me río un poco. Va un diputado vestido, pero como se debe en la moda, con ropa costosa saliendo de un buen auto, y el joven ahí que va aprendiendo a ser político es lo mismo que el otro, vestido también de corbata, muy serio, que sale del auto de su jefe, que tiene un portafolio y ya está imitando al otro. Ejerce una manera imitativa del poder de aquel que está allí. Y escucha sus conversaciones, ve lo que hace y lo va a ir imitando. Quiere decir que diga o no diga, muestra en su conducta la manera de comprender el poder. Miren, casi todos los teóricos políticos de la modernidad, o es decir, desde el siglo XVI casi hasta ahora, pero sobre todo del siglo XVII de Europa y aún de América Latina y aún de México en alguna escuela de política, creen que el poder es dominación. O es decir, tiene poder el que domina y tiene obedientes. Si no a nadie le obedece, pues no tiene poder. Y por lo tanto, el poder, de alguna manera, lo ejerce en contra del pueblo. Porque a su vez, hasta la izquierda piensa que ese Estado en manos de la burguesía domina al pueblo, que es muchas veces explotado, pero lo domina. Y lo domina por la propaganda, por el encubrir sus propuestas, por muchos mecanismos que ya vamos a ir viendo. O es decir, se entiende que el ejercicio del poder es una cierta dominación ante obedientes. Poder es dominación ante obedientes. Esta es la definición del más grande sociólogo hoy en boga, gran científico alemán, se llama Max Weber. Lo apunto no para que se recuerden, pero por ponerlo. Max Weber. Max Weber dice que el poder es una dominación legítima ante obedientes. Si hay gente que me obedece, yo tengo poder. Con una definición así, la política no puede ser un noble oficio, porque entonces la política es dominación. Y esto no viene del sur, de los pueblos originarios, en este caso maya. De Chiapas nos viene una expresión que es la siguiente. Dicen, nos llegó a nosotros una palabra democracia, pero entendimos que esa democracia se ejerce cuando los que mandan mandando. O es decir, los que ejercen el poder dominan y mandan a la gente. Una definición de poder. Pero dicen los solchiles chapanecos, pero entre nosotros los que mandan obedeciendo. ¡Wow! Yo conozco de filosofía política desde los griegos y antes que ellos, entre los chinos, y me he dedicado 40 años a actividad política y nunca había escuchado una tan profunda definición. Los que mandan obedeciendo. Veremos qué significa eso. Pero ya no es el poder como dominación, sino el poder como obediencia.
Y entonces el que llega a la mesa de su presidencia municipal ya no golpea la mesa y dice yo soy el presidente, sino que abre la puerta y le dice a la gente ¿qué necesitan? Hay que ser obediente a lo que la gente necesita, porque el poder es responder a lo que la gente necesita. Es decir, compañeros, y ahí yo estoy aquí para servirles y recordando la frase de Marx, para que sean felices, no yo, ustedes y yo con ustedes, pero no yo solo, sino con ustedes. Entonces de pronto entendí que era una nueva definición del poder teórica, de validez universal, en México, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, en la China o en Japón. El que es autoridad está al servicio y se lo ve inmediatamente desde la manera que agarra la mano a la gente y se confunde con ellos. Voy a definir ese poder. Ese poder tiene 3 características. Yo diría filosóficamente 3 determinaciones. Esto es la esencia de la política, ¿eh? Todo lo demás va a ser consecuencia. El que conciba el poder de esta manera tiene otra concepción del poder. Es el contenido del poder. El poder es fuerza. Fuerza. Si yo tengo fuerza para mover este pupitre, tengo poder de hacerlo. Si soy paralítico y no puedo, pues no puedo. El poder como poder. El verbo como sustantivo. Puedo porque tengo poder de fuerza. ¿De dónde viene la fuerza del poder? Viene de lo que voy a llamar voluntad de vida. Y aquí habría que quedarse muy tranquilo a pensarlo en grupo. Esto se lo dijo a un solcil y lo entiende, a un zapoteco y lo entiende rápido, a un azteca, pero se lo digo a un político y no entiende nada, porque ese ya está deformado. Pero en cambio el pueblo, el originario, sabe de dónde viene la fuerza del poder. Viene de una voluntad de vida. Extraña formulación. Voluntad de vida. Mire, todo parte en la política de que somos seres vivos. Miren qué cosa más simple. Somos seres vivos. Obvio. Con eso que me ha dicho, nada. He dicho ya todo. ¿Qué hace un vivo? Come. Si no come se muere de hambre. Lo hace una ameba, que es una célula. Lo hace una planta y lo hace un animal. Los animales comen. Si yo no como, me muero. Porque soy viviente. ¿Por qué? Porque gasto energía en el proceso metabólico de la vida. Y si no repongo la energía, me muero. Yo bebo. ¿Y por qué bebo? Y porque soy con 90 y tanto % agua. Así que si no bebo, me deshidrato. Y si me deshidrato en el desierto, me muero. Necesito un vestido. ¿Por qué? Porque tengo temperatura y cuando es mucho la temperatura me tengo que proteger del calor, pero cuando es muy poca me tengo que poner para guardar mi temperatura, porque soy un ser que tengo que protegerme ante la naturaleza y por lo tanto tengo que tener una casa para que me proteja, pero también soy un ser vivo porque sé cómo vivir, pero esto no lo he inventado yo, sino miles de años de la humanidad que la recibo en la civilización y en la tradición y en la cultura. Quiere decir que porque soy viviente debo tener mi cultura y mi lengua y mis tradiciones para saber quién soy.
comer, beber, tener un traje, tener una casa, tener una buena educación y otras cositas más. Es lo que se necesita para ser feliz. Pero además, para ser humano, ese es el fin de la política. Dar de comer a la hambriento. En El origen de la familia, amigo de Marx, va a decir, las 4 necesidades fundamentales del ser humano es comer, beber, vestir y habitar en una casa. Y eso es un criterio ético. ¿Por qué? Porque haciendo eso, voluntad de vida significa querer vivir. Y nosotros tenemos un instinto primario, pero también la racionalidad misma, por luchar, quedar en vida. Miren, cuando torturan a una persona, por ejemplo, le agarran la cabeza en los pelos, lo meten en un tonel de agua y al pobre o la pobre ya no puede respirar, pero patalea y quiere zafarse de esta tortura. ¿Por qué? Porque lucha para vivir. O es decir, no nos dejamos morir tan rápido. El poder como fuerza es la fuerza del vivir de una comunidad política. Eso es lo que le da la fuerza. La sede del poder es el pueblo. Como dice la Constitución en el artículo 39, pero no porque lo diga la Constitución, sino porque es la realidad. El pueblo es la sede del poder. La primera determinación de un pueblo es tener una voluntad de vida. Cuando un pueblo pierde la voluntad de vida y se acostumbra a ser dominado, es un pueblo que hay que despertar. Está dormido. Y que no duerma demasiado, porque puede desaparecer. Y nos puede tocar, porque hay pueblos en la historia que han desaparecido, porque no tuvieron voluntad de vida, porque las élites le sacaron a ese pueblo esa voluntad. Y entonces, por eso pierden poder, pero el poder lo tiene el pueblo, no lo tiene el Estado. Entonces, el poder es la voluntad de vida de un pueblo, y cuando esa voluntad no se ejerce, porque el pueblo está confundido por la propaganda, la televisión, tantas noticias contradictorias, y al fin no sabe lo que pasa. Y entonces dice, no, yo no voto porque todos están podridos, y como la política está corrompida, yo no me meto en política. ¡Apa! No te metes en política, entonces la vas a sufrir. Y después vas a ser más pobre y vas a decir, soy más pobre, pero ¿por qué eres más pobre? Y porque no te metiste en política. Tendrías que haber apoyado a los honestos. Tenemos que formar una generación honesta que gobierne en favor de la felicidad de un pueblo. No son palabritas, son conductas que el político tiene que adoptar como contenido de su vida. Y eso se juega en la juventud, pero no en 4 o 5 años, sino cuando se tiene 70 años, puede decir, siempre fue fiel a esta vocación de servicio a la voluntad de un pueblo. Primera determinación del poder es la voluntad de querer vivir de un pueblo, que es la fuerza que arrastra todo lo demás. Claro que, como digo, puede estar dormida, puede estar confundida esa voluntad, y hay que revivarla, hay que darle luz para que funcione. Segundo, pero si cada uno tiene voluntad de vida y cada uno tira para su lado, pues no hay unidad. Y si no hay unidad, no hay fuerza. Hay que ponerse de acuerdo. Ese es el momento de la racionalidad de la política. La política no es emoción solo. Sí, es voluntad, es querer, es amor, es comprometerse, pero es racionalidad. ¿Qué significa? Discutamos un poco. El acuerdo es el momento racional de la política. Es el consenso. Eso, hecho sistema,
se va a llamar la democracia, pero no la liberal, no la que nos imponen y ni hablan. La democracia no tiene que ver con lo que estamos viviendo. Eso no es democracia, eso es representación corrompida. La democracia es otra cosa, veremos, pero es la institucionalización de los consensos. Y entonces, la voluntad de vida, cuando es consensual, ahí es donde tiene fuerza. Porque entonces decimos, todos vamos a hacer algo. Y entonces ya empieza a funcionar. Mire, von Clausewitz, un gran teórico de la guerra, Karl von Clausewitz, etcétera, en 1831 escribió un tratado, el más famoso, sobre la guerra. Y habla de la estrategia. Y la estrategia agresiva primero, cómo un país organiza su ejército y choca contra otro. Primer libro. Pero el segundo libro, él dice, la estrategia propiamente dicha es la estrategia defensiva, no la que ataca. Estados Unidos atacó Irak. Era una estrategia ofensiva. Había que poner 150.000 soldados, los puso. Poner portaaviones, los puso. Los aviones los puso. Hizo añicos a Irak, la hizo. Pero no la venció. Le falló la estrategia. ¿Por qué? Porque hay otra estrategia, la defensiva. Y miren qué interesante. Clausewitz estudió la estrategia defensiva del pueblo español en 1808, cuando Napoleón invadió a España, a la península, porque Napoleón, para ir a Portugal, que estaba en alianza con Inglaterra, le pidió permiso al rey Fernando, que era un cobarde, y entonces el rey Fernando le dio permiso a Napoleón pasar por España, y luego ¿qué pasó? Se quedó y ocupó España. Y empezó la resistencia. Y el pueblo español se levantó contra el mejor ejército moderno, que era el napoleónico, que tenía 250.000 soldados en España, y lo hizo añico, y se tuvieron que retirar. El pueblo. Pero no hay ni una historia de ese acontecimiento, porque no hay ningún líder conocido que lo haya hecho la resistencia. Era el pueblo que fue terminando con las fuerzas napoleónicas y lo liquidó, como ahora el pueblo de Irak ha hecho con Estados Unidos. Un pueblo tiene consenso, tiene un poder gigantesco. ¿Por qué no han destruido Cuba? ¿No hubiera sido más fácil tirar unas bombas que en Irak, que están lejos? ¿Por qué no destruyeron Cuba? Bueno, primero porque había muchos cubanos en Florida, pero después porque destruir un país, pues no es una victoria, se llama una victoria pírrica, porque Pirro, un rey en la época antigua, se defendió contra un ataque, pero usó tal fuerza para defenderse que terminó por extinguirse y cayó el reinado. Eso se llama una victoria pírrica. Bueno, hubiera sido eso entrar en Cuba, porque cada manzana de Cuba iba a ser defendida por el pueblo, iba a ser una carnicería y una gran, matanza también de soldados americanos. No atacaron Cuba, había el consenso de defenderse. Entonces, segunda constitución del poder, el consenso del pueblo. Claro, un pueblo dividido pierde poder. Y si yo lo divido, menos. Y si yo opongo entre ellos y creo enemistades, el pueblo termina por luchar entre sí en una guerra civil y no logra salir de donde está. Tiene que haber voluntad de vida más consenso. Y el consenso se gana con razones. Es un momento racional de la política, de la negociación, pero no puras negociaciones maquiavélicas en favor de un grupo
o en favor de un salario que ganan los representantes, como nos ha pasado con la izquierda en México, que al fin vendieron la izquierda por ocupar puestos. Y por eso el surgimiento de un movimiento de regeneración, a ver si empezamos de nuevo de otra manera, porque los anteriores, bien que se corrompieron, tomando tajadas del poder y distribuyéndose salarios y cuestiones secundarias, migajas que caían de la mesa de los poderosos, y se acabó la oposición en México. Pero tiene que ser factible, y esto sí que es la esencia estratégica de la política. No se puede hacer algo imposible. Claro, factible es lo posible. Pero cuidado, algunos creen que la política es hacer solo lo posible sin la afirmación de la vida y sin el consenso del pueblo. Entonces, pura factibilidad, negociación, ¿para qué? Para tener el poder, para ejercer el poder. ¿Y para qué ejerce el poder? Para ejercerlo, si es que soy limpio, o para enriquecerme si soy sucio, pero no tiene finalidad, porque no tiene desde el comienzo el fundamento de que voy a ser un representante, o es decir, alguien que en nombre del pueblo, y no el pueblo mismo, cumpla los fines de afirmar la vida como felicidad con el consenso de la mayoría, haciendo cosas posibles. Pero cuidado, hay tres posibilidades. La posibilidad de la extrema izquierda, que cree que es posible lo imposible. Dicen, el Estado es dominador y la forma de Estado ha sido superada, hay que disolver el Estado. Hay que cambiar el Estado. No es asunto que gente buena ocupe el mismo Estado. Hay que cambiar la estructura del Estado. Pero sin Estado no puede haber organización política. Eso sería si fuéramos perfectos. Y un filósofo dice, si tuviéramos una inteligencia infinita, velocidad infinita, cada uno podría saber todo lo que hacen los demás. Y entonces no es necesaria la organización, porque yo ya sé lo que hace cada uno y yo haré lo apropiado. Pero por desgracia no somos perfectos, ni tenemos una inteligencia finita, ni una voluntad infinita, sino bien finita, bien concreta. Y necesitamos organización para limitar nuestras voluntades dentro de las instituciones. Ya vamos a hablar largamente. La extrema izquierda, al destruir el Estado, destruye la posibilidad de la política. Y la derecha dice, las instituciones son sagradas, nada de eso que las instituciones al diablo. No, las instituciones son sagradas, no se tocan. Y si son injustas, tampoco. No, la posibilidad de la política está entre la imposibilidad del anarquista y el conservadurismo del conservador, que dice no tocar nada. La política está en hacer lo posible, más allá de lo vigente, cuando es injusto, pero siempre con instituciones, porque sin instituciones no existe la política, y entonces tampoco se puede aceptar la posición anarquista extrema. La factibilidad está entre un anarquismo extremo y un conservadurismo extremo. Ahí está lo factible como posible. Entonces a veces no se hace lo mejor. Evo Morales no es un revolucionario, dice la extrema izquierda, no ha cambiado las cosas, sigue funcionando con el neoliberalismo. ¿Y qué quieren? En Bolivia ni había estado, lo ha organizado por primera vez. Ha logrado tener un presupuesto 10 veces mayor.
Le ha sacado las transnacionales 70%. Antes cobraba el 5% de la extracción de gas, ahora el 70% de que el Estado. No es una revolución anticapitalista, no, todavía no lo es, pero ha hecho mucho bien al pueblo y está avanzando. Bolivia ha dejado de ser el país más pobre de América Latina ya hace rato y está subiendo. ¿Por qué? Por gente que hace lo factible. Entonces, cuidado, no es esto lo único. Hay que hacer lo factible en favor de la felicidad, y esto tiene un nivel económico, tiene un nivel cultural que hay que atacar, y también siempre desde el consenso, que vamos a ver que es el tema de la participación, pero no una participación así nomás, voluntaria y politizada, una participación institucional que no existe. Entonces, eso supone otro tipo de Estado. Entonces, habrá que pensar como posibilidad un cambio de la definición de poder, de política y de Estado moderno. Tenemos que ir más allá de la modernidad europea, en que nos colocó como colonia, que seguimos siendo colonia. Y ahora más que nunca somos colonia. Políticamente cumplimos las consignas del imperio. Le estamos vendiendo primero el Golfo, aguas profundas. Ahora estamos vendiendo el petróleo en tierra. Y las transnacionales que fueran expulsados del país por Cárdenas vuelven y se van a apropiar de nuestro subsuelo y del petróleo y del gas y de las minas en manos de los canadienses. Y cuidado, esos bienes no son públicos ni son privados, son comunes del pueblo. Vamos a ver eso. Una cosa son bienes en manos del Estado, y eso es lo público. Otro son los bienes en manos de privados, y eso es la propiedad privada. Y otros bienes son comunes, y esos son del pueblo. Y el petróleo nuestro no es del Estado, es del pueblo. Y el Estado lo está privatizando, robándole al pueblo. Y porque a su vez me falta la tesis fundamental. La sede, la única sede, miren lo que voy a decir, la única sede, lugar del poder es el pueblo, no el Estado. El Estado no es soberano, el soberano es el pueblo. El Estado es una supraestructura desde una constitución que debió hacerla el pueblo como poder constituyente, pero desde su propio poder. O es decir, el pueblo es el poder instituyente del poder constituyente que hace una constitución y que funda el Estado, pero debajo del Estado, del pueblo. No puede entonces el Estado decir: voy a eliminar a una policía comunal en nombre de la soberanía del Estado. No, señor, usted tiene que estar obediente a la soberanía del pueblo. Se hubiese arreglado rápido todo el problema de Guerrero si la policía y el ejército hubiese apoyado a las policías comunitarias, apoyándolas en terminar rápidamente con la droga y los bandidos, y después sí entonces retirarse. No lo hicieron, los desarmaron, los metieron presos. ¿Cómo está la cosa? Peor que antes. ¿Lo lograron? No lograron nada. ¿Y lo van a lograr? Nunca lo van a lograr. ¿Por qué? Porque no cuentan con el pueblo. Es una supraestructura. Esto es
de cajón. Esto es evidente. Hay que tener ninguna teoría para decir lo contrario. Pero es en nombre de la soberanía del Estado que se mete preso a una comandante de la policía que la comunidad eligió. Y la metieron preso. Y luego se fue del país porque si no la matan. Esos son los héroes. Pero los dejamos fuera y nos quedamos pues como estamos. En el 235 de la página 27 hago un esquema que hay que tener, o un diagrama que hay que tener presente en todo el curso. Todo parte entonces ahora desde el pueblo, que por ahora voy a llamar comunidad política. Pueblo lo precisaré más adelante. La comunidad política es el actor colectivo de la política. Los individuos actúan dentro de la comunidad política. Y esta es la única sede del poder. Por lo tanto, el poder no se toma. Vamos a tomar el poder. No, no lo puede tomar. Es el pueblo el poder. Lo tiene el pueblo. Usted puede debilitar el poder del pueblo o acrecentar y luego hacer un poder como dominación ante la debilidad del poder del pueblo, pero lo que ha tomado no es el poder. La Revolución Francesa tomó la Bastilla, que era una prisión. Sí, se tomó una institución, pero no se puede tomar el poder. El poder reside en el pueblo y el único que tiene el poder es el pueblo. Y no se puede tomar, se da en el pueblo o se debilita, pero ahí está el poder. A eso le voy a llamar de una manera técnica con una palabra latina, potentia. Pero piensen ustedes simplemente en potencia. 20 caballos de fuerza, la potencia de un motor. Bueno, ese es el poder, es la potencia. Como fuerza, pero también como posibilidad. Lo que está en potencia para llegar al acto. El pueblo es la única sede de la potencia. Esta va a crear instituciones. Y le voy a llamar potestas. En latín. Que es poder, pero con otra palabra. Las instituciones, ya vamos a hablar cuáles, y el Estado es la mayor de todas. Si yo tengo una concepción del poder obediencial, el representante, entonces, tiene un poder delegado, no propio. El pueblo le delega su poder delegado, pero él debe estar atento a las necesidades del pueblo y por lo tanto obediente a esas necesidades. Si necesita algo, tengo que escuchar esa protesta y cumplirla. Entonces, el que ejerce el poder, ejerce, no el que tiene ni es la sede, ejerce representativamente el poder, es obediente a las necesidades. Eso sería la política como debiera ser. Como es muchas veces de facto o en buena parte. El que ejerce la institución, presidente, diputado, juez, policía, barrendero, o sea, hay muchas funciones. También el barrendero tiene autoridad, porque es parte de la función. Se crece desde el poder. Yo soy el Estado. Mire, en el archivo de Indias, que estaban todos los documentos de la colonia y de México, el rey de España, allá desde 1492, firmaba, y yo veía esas cartas y decía, qué bárbaro este. Él ponía en sus reales cédulas, como firma, no ponía Felipe II, Carlos III, no, él ponía en castellano, en español, yo,
rey. Y me llamaba la atención ese yo grande, era un yo de 3 centímetros. Yo, ahí estaba el yo, él era el poder. Y nosotros teníamos un virrey, ni siquiera un rey. Ojalá hubiéramos elegido un rey. Teníamos un virrey, es decir, un suplente del rey. Éramos una mera colonia y lo seguimos. Y entonces, esa es la corrupción. El corrupto es el que cree que es la sede del poder y puede hacer lo que quiere. Y por eso domina y por eso son obedientes. Y el que no es obediente, lo reprime. Porque no quiero que me desobedezcan. Pero entonces es el poder no como obediencia, sino como dominación. Y es lo que dice Max Weber, el gran teórico sociológico europeo, que en nuestras universidades se enseña como un gran maestro. Son a veces medio suicidas, porque explicamos la doctrina de los que nos dominan como si fuera la realidad. Desen en cuenta ustedes también la política como teoría. Casi todo lo que se enseña de política en ciencias políticas y todo es una política de dominación. Con esa política no se va a ningún lado. Hay que tener una nueva política que surja. Y entonces ese que se cree sede del poder, la sede está aquí ahora. Yo soy el poder, no acá. Ahora domina y no es obediente. Y por eso el que no me obedece, le aplico la ley. Pero la ley está hecha en favor de los poderosos, no de los pueblos. Entonces tenemos que empezar a pensar todo de nuevo para tener una teoría que resista a las teorías vigentes, a lo que nos dice la televisión, a lo que nos dice la radio y la mayoría de los diarios, porque todos los medios de comunicación están acá. Y todos sus mensajes de Televisa y demás son para confundir al pueblo y dominar en nombre de la democracia, pero en realidad es la inversión. No escuchan lo que la gente está sufriendo y lo que la gente necesita. Entonces, tenemos que tener claras las ideas, los jóvenes que se quieran dedicar a esa noble, sagrada función que merece la entrega de la vida. Porque cuando sean viejos, mirarán atrás y dirán, hice algo. La mayoría de la gente se muere y lo único que hizo fue vegetar. Ni siquiera pudo hacer cosas buenas y menos transformar las injusticias en felicidad de la gente.